Bien, y tal como lo habíamos anunciado, a esta hora de la noche nos acompaña Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, quien considera que se quiere incomodar políticamente a su patrocinada cuando la Comisión de Fiscalización del Parlamento la cambia de calidad de testigo a calidad de investigada por el caso, la muerte de este señor Fasabi, que trabajaba en su momento para la expareja presidencial. Wilfredo Pedraza está con nosotros para sostener su posición y en base a esos argumentos conversar y ampliar a mayor detalle. Bienvenido, gracias. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Quieren incomodar políticamente a Nadine Heredia. ¿En qué se sostiene esta afirmación? En la inexistencia de alguna razón por la cual el Congreso de la República deba investigar un caso, que es la muerte lamentable de una persona, que no tiene interés público y que en todo caso tendría que ser competencia, como lo está haciendo ya hace par de años, de la Fiscalía. Y en segundo lugar, porque las investigaciones de esos 2 años han permitido ratificar que se trata de una muerte accidental, circunstancial, que tiene como causa el consumo de alcohol, el etanol, y que no existe un solo elemento que pueda permitir siquiera indiciariamente afirmar que esa muerte fue causada por mano ajena. Un primer documento es el acta de levantamiento del cadáver. Lo tengo en la mano. A ver, ¿lo podría mostrar a la cámara, por favor? Ese documento dice: no presenta signos de lesiones traumáticas recientes. Lo suscribe un fiscal. Inmediatamente el señor Fasabi es objeto de una necropsia. La necropsia, que también tengo a la mano, concluye que respecto a lesiones traumáticas no presenta huellas de lesiones traumáticas recientes, externas ni internas. Pero además, la Fiscalía dispone a Medicina Legal que le practiquen todos los exámenes patológicos correspondientes para ver si existe alguna sustancia ajena. Se han hecho 52... Digamos, un envenenamiento, descartar un envenenamiento. O cualquier otra causa. Le han hecho 52 exámenes patológicos. Al final, Medicina Legal hace un informe consolidado y concluye lo que la necropsia había señalado: muerte por hemorragia pulmonar y al páncreas, causa etanol, es decir, consumo de alcohol. De manera tal que luego del examen de todos los órganos del señor Fasabi, de líquidos y fluidos, como se dice, con un detalle bastante amplio, concluyen que esa muerte tuvo una causa, la de etanol, y no hay mano ajena. Así entonces, ¿cuál es la razón para seguir imputando una cosa tan grave a Nadine Heredia? Porque la presunción es lesiones graves, secuestro y asesinato, nada menos. Y eso me parece una barbaridad. Ahora, la investigación comprende también a la madre de la señora Heredia. Según Diario Perú 21, esta medida que se tomó en una sesión reservada de la comisión alcanza a Antonia Alarcón, a Juan José Peñafiel, quien trasladó el cadáver de Fasabi, a Ucayali para entregarlo a la familia, y a Raúl Mostajo Merino, uno de los médicos forenses que realizó la necropsia al ex guardia de seguridad. Es decir, se está poniendo en tela de juicio estos documentos que usted nos ha mostrado. Claro, para comenzar, el señor Fasabi nunca fue guardia de seguridad del presidente Humala. Él estuvo trabajando como vigilante privado entre el 2008 y el 2011, pero dejó de prestar esa función cuando el presidente electo ya recibió la custodia de seguridad de Estado. El señor Fasabi no sabía usar arma de fuego, no sabía conducir un vehículo, por tanto su labor fue la de cualquier vigilante privado en la calle. A mí me parece muy grave que el Congreso decida lo que ya se conoce, pasar a condición de investigado sin ningún argumento, pero me parece más grave todavía que incluyan al médico legista que suscribió la necropsia. ¿Cuál es el mensaje? Si este informe favorece indirectamente a la señora Heredia, pues hay que destruir al médico legal, porque sobre la base de qué argumento técnico, qué pericia, qué información técnica se cuestiona el resultado de una necropsia. Que sepa, ninguna.
Lo que la comisión ha venido haciendo es recogiendo testimonios diversos, aquellos que ya se produjeron, la mayoría en fiscalía, y todos han descartado situaciones, cualquier situación irregular. ¿Cuál es la situación exacta del proceso en fiscalía a ese nivel? A ver, hace 2 años comenzó esta investigación, hace medio año se archivó, el fiscal pidió que no se archive todavía, que se amplíe de manera temporal, por 60 días, ese plazo ya venció y está por cerrarse. Falta solo el testimonio de una persona que se va a prestar la semana que viene, con lo cual esa investigación va a terminar. Esa investigación ha descartado, desde mi punto de vista, una tesis que es especulativa. El señor Fasabi habría sido asesinado porque sustrajo las agendas de Nadine Heredia junto con Michelín Vargas. Michelín Vargas, que es a quien nosotros denunciamos por el hurto de agendas, ha dicho en su testimonio que... Ahí lo tiene. Exactamente, que el señor Fasabi nunca le entregó ninguna documentación, nunca le entregó las agendas. ¿Ha reconocido ahí que sí sustrajo las agendas? No, ella lo niega, pero niega también que Fasabi le haya entregado algo. Se ha especulado que ambos tenían alguna relación personal y ella dice que absolutamente no, porque claro, este joven sería como su madre. ¿Cómo le creemos a este testimonio si ustedes la han denunciado justamente por el hurto de las agendas? ¿Están convencidos de eso? Es decir, y ella niega eso, podría negar también otra cosa. En todo caso, las evidencias, no existe en la investigación fiscal un solo testimonio que dé cuenta de la sustracción ni de una mano ajena que cause el homicidio. En la investigación no existe un documento, una pericia, absolutamente nada. Aquellas personas que en medio denunciaron esa hipótesis de secuestro, de tortura, fueron a la fiscalía y no tuvieron el valor de ratificar aquello que dijeron en fiscalía. Han dicho que eran especulaciones, hipótesis periodísticas, etcétera, pero absolutamente nada de elemento fáctico. En la investigación fiscal también... ¿Qué testimonios se han recogido en la investigación, además de los documentos de medicina forense? Por ejemplo, la de todas las personas que denunciaron, un abogado que comenzó la denuncia, Chejade, una muy importante de una perito dental, porque se especuló. Es verdad que al señor Fasabi le faltaban algunas piezas dentales, sí, pero la perito médico legal, así como señaló en la necropsia, ha dicho que esas extracciones fueron hechas por un profesional y de edad antigua, es decir, no fueron causa de un acto violento. Entonces, no existe absolutamente nada, así, pero nada que pueda sustentar la tesis de un asesinato. Más aún, se ha dicho siempre que el señor Fasabi fue sacado de la morgue de modo clandestina por Peñafiel, que ahora es investigado, sí, y llevado también con aviones de la Fuerza Aérea o el Ejército hacia Tahuanía, que es el lugar donde vive la madre. Continuamos con el abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, y él nos decía que aquí entonces prácticamente la propia Fiscalía ha desbaratado esta denuncia del caso Fasabi y los vínculos que pueda tener o las sospechas que puedan recaer en la señora Nadine Heredia como autora o como alguien que intervino en la muerte del señor Fasabi. Exactamente. En paréntesis hay que saludar la decisión del Congreso, que la desprestigia más bien en las comisiones como la de Fasabi, que dicen, por ejemplo, que la señora Heredia, al no declarar ante la comisión, la toman como una presunción. Declara? Eso le iba a preguntar, ¿por qué ella no declara, por qué el señor Humala no declara, si finalmente saben que la Fiscalía está siguiendo esto y que, según por lo menos la información que usted nos alcanza, el caso va a archivarse, a resolverse en breve? Nadine Heredia recibió a la comisión, le entregó una copia de su declaración prestada ante la Fiscalía, y eso fue lo que hizo, y no respondió las preguntas porque en verdad son reiterativas y no tienen ningún sentido. Pero el acto de guardar el silencio es un derecho constitucional y no puede jamás interpretarse como hace esta comisión, como una presunción de responsabilidad. Sus integrantes, Becerril y Tapia, lo dicen expresamente y eso es una barbaridad jurídica. Pero volvamos al tema anterior, Mávila. Se ha dicho también que el señor Fasabi fue sacado clandestinamente de la morgue. Sí, estábamos en eso, en el traslado del cadáver, ¿no? Y eso es falso. Yo tengo aquí una copia de un oficio en el que un fiscal, nuevamente un fiscal, autoriza al señor Peñafiel a retirar el cuerpo por ausencia de familiares. Tenía 15 días con una prima que había intentado... Fidel Castro Chirinos, fiscal provincial titular de la 15 Fiscalía
penal. El 5 de agosto de 2015, dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de autorizar la entrega el cadáver a Emerson Fasabi Moscovich, 27 años, a la persona de Juan José Peñafiel Reyes, con DNI tal, a efectos que lo traslade a la ciudad de Ucayali, donde reside Olivia Moscovich Dolce, madre del occiso antes mencionado, tal como la misma lo ha autorizado mediante un documento. Es decir, la madre había pedido o había autorizado al señor Juan José Peñafiel a trasladar. Y la hermana, legalizando firma ante un juez de paz, autorizan a Peñafiel a retirar el cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí en Lima no había un familiar con facultades para retirar el cuerpo. Hay una prima, es verdad, pero la morgue no quiso entregar a una prima. Los únicos facultades a retirar un cuerpo son los papás, mamás o los hermanos. Y por tanto, hay una autorización de fiscal. Pero en segundo lugar, Peñafiel contrató los servicios de una agencia funeraria privada para el traslado. Contrató una agencia de viajes. ¿Qué funeraria fue? Para ir al detalle. Una funeraria que estaba exactamente al frente de la morgue. Ya, a ver, vamos a ver. Servicios funerales Frías, contrato de adquisición de servicio funerario. Claro, lo que usted sostiene es que este documento demostraría que no fue un traslado clandestino. Claro, y aquí está... Porque acá está el documento, es como cuando uno hace una operación bancarizada, ¿no? Y entonces eso de alguna manera acredita que uno está dentro del marco de la ley del respeto a las formas. Exactamente. No actúa entre gallos y medianoche, como se dice popularmente. Y está la factura también de una empresa privada a través del cual trasladan el cuerpo. Claro, Agencia de Carga y Pasajes Nacionales e Internacionales para el traslado de Juan José Peñafiel. Bueno, aquí están estos documentos que el doctor Pedraza nos ha traído para demostrar que la investigación fiscal, digamos, va aclarando la situación de la señora Nadine Heredia y que aparentemente, de acuerdo a lo expuesto, no hay ningún indicio que la pueda responsabilizar de esto que la Comisión de Fiscalización investiga. Ahora, políticamente, usted dice esto es un ataque político. ¿A quién le conviene este ataque político? Porque la situación de Ollanta Humala y de Nadine Heredia no es la mejor situación. Digamos, ellos han manejado un partido político que hoy tocaría, en cualquier caso, reconstruir. El nacionalismo no tiene hoy una fuerza influyente, no es un partido con representación parlamentaria. Ellos están en una situación muy delicada, investigados por otros casos también. Entonces, ¿quién podría ganar afectándolos políticamente si están lo suficientemente afectados? Yo creo que el fujimorismo y el aprismo están empeñados en seguir abundando en denuncias para finalmente tratar de destruirlos hasta físicamente con el tema de la prisión preventiva. Es decir, si hay documentos, hay testimonios, hay exámenes médicos legales que demuestran que el señor Fasabi falleció lamentablemente por causas que ya se conocen, ¿cuál es la razón para que el Congreso insista en una investigación? ¿Cuál es la razón para que tomen la decisión como ayer? Es la pregunta que le hago a usted, que es el abogado. ¿Cuál sería la razón? Es solo daño político. A pesar de las circunstancias en las que ellos están detenidos y los procesos que tienen, tengo la absoluta convicción de que esa es la única razón. Daño político porque creen que esto puede revertir a favor de los señores Humala Heredia, es decir, que ellos podrían eventualmente salir en libertad y reconstruir su partido y ser contendores en las próximas elecciones. Sin la menor duda. Yo tengo la esperanza que en el tema procesal las cosas están caminando. La prisión preventiva, lo dicen la mayoría de juristas en el país, es una prisión preventiva arbitraria. ¿Qué es lo que piensan ellos? Usted ha conversado con ambos. A ver, ellos están llevando la prisión, la detención con bastante entereza, por supuesto muy afectados por la situación de sus niños, han quedado sin los dos papás, los niños visitan a sus padres en prisión, no es una situación fácil sin duda, pero ellos asumen... ¿Quién está cuidando de los pequeños? La mamá de Nadine y los hermanos de Nadine... Que también está investigada, por cierto, la señora Antonia Alarcón. Sí, pero digamos, es el familiar cercano que tiene y con quienes los niños han vivido desde muy pequeños. Cuidados tienen, pero obviamente no hay ninguna situación que pueda reemplazar a la madre ni al padre cuando se trata de adolescentes y de niños de 6 años. Sin duda, el proceso más complejo que ellos tienen en prisión es el factor de los hijos. Ojalá la Corte Suprema pueda subsanar una situación como esta. Sí. El otro día el ministro de Defensa estuvo aquí con nosotros y dijo que él no tendría a una madre en prisión.
aludiendo directamente a la señora Nadine Heredia. No sé si lo escuchó y quisiera comentar Sí. esas declaraciones. A mí me parece una declaración valiente y de principio, porque no se trata de ser simplemente mamá irresponsable, se trata de ponderar, porque la decisión de un juez que manda a prisión a dos personas, cónyuges, y dejar a los niños en abandono, me parece que es una decisión que no solo afecta a los afectados, a Ollanta y a Nadine, sino es una decisión que viola flagrantemente el principio de interés superior del niño. Creo que las decisiones de esa naturaleza tienen que también tomarse en cuenta sobre la base de las consecuencias en los niños, sin perjuicio, y tengo que decirlo con toda claridad, sin perjuicio de la responsabilidad que en el futuro se puede establecer a partir del juicio oral, porque a veces se confunde hay prueba suficiente, aparentemente Barata ya dijo lo que señaló y entonces la prisión preventiva, bienvenida. Las reglas procesales señalan claramente que el tema de responsabilidad se debe discutir en el juicio oral, después de la acusación, y la prisión preventiva es absolutamente excepcional. Eso dice la Corte Suprema, eso dice el Tribunal Constitucional, lo dice todo el mundo. Y esta prisión preventiva de ambos es arbitraria por una razón muy cortita. La Sala Penal Nacional inventa un fundamento, inventa una vinculación de Ollanta y de Nadine con el crimen organizado, con la empresa Odebrecht, porque supuestamente habrían recibido un aporte para campaña. Y en el caso de Nadine es mucho más grosero, porque resulta que su vinculación con la empresa Odebrecht, más un poder que ella otorgó. Claro, ahora, eso, le digo, nos estamos abriendo del tema porque eso es materia de otra discusión y de otro proceso. Yo preguntaba concretamente por la medida de prisión preventiva antes de que se formule la acusación, que hay que formularse para iniciar el juicio. Incluso la prisión durante el propio juicio, ¿no? Ellos están en prisión preventiva y se esperaba que la acusación se presentara ya porque parecía que todo esto estaba listo. Eso no ha ocurrido y es evidente que usted tiene razones para sentirse preocupado por la situación de sus patrocinados. Los chicos, además de sufrir el tema de los padres, porque es una situación humana, personal, delicada, su vida la están haciendo con normalidad, van al colegio. Van al colegio, tratan de cumplir la rutina habitual, pero sin duda las consecuencias personales, psicológicas, no son las mejores. ¿Están recibiendo algún tipo de soporte? Están recibiendo un tipo de soporte. Creo que los chicos también valientes tratan de llevar, diría, con interés a una situación así, que sin duda las afecta. Las afecta además porque, como se ha especulado mucho, la causa de la detención es el viaje académico de las dos hijas mayores. Entonces tienen una carga negativa importante. Mávila, se va a cumplir 100 días de esa prisión preventiva arbitraria. Nosotros esperamos que la Corte Suprema rectifique esta decisión porque carece de fundamento. Que enfrenten los procesos como corresponde, como la ley señala, en libertad, porque la prisión es excepcional. Una persona detenida está en indefensión, no puede ir en igualdad de armas a enfrentar un proceso tan complejo. Ellos tienen casi 12 investigaciones en paralelo. Se ha complejizado mucho trabajar los casos, buscar información, mucho más para ellos, de manera tal que la prisión preventiva no solo les afecta la libertad, ni afecta a la familia, le afecta su derecho fundamental a una defensa adecuada, es lo que sin la menor duda, porque esas 12 investigaciones por causas diversas están resultando muy complejas de manejar, porque ellos no tienen información, porque conseguir información es mucho más complejo, porque hablar con ellos es cada vez más difícil por las limitaciones que supone la prisión preventiva y por tanto la prisión preventiva les está afectando fundamentalmente también el derecho a la defensa adecuada. Correcto, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros, alcanzarnos todos esos documentos. Que la justicia llegue al fondo, que investigue, que no se vulnere, por supuesto, ningún derecho humano en el camino. Eso también es importante decirlo, pero es lo que esperamos de la justicia, todos los peruanos, más aún cuando se trata de gente que ha representado y que ha ocupado cargos tan importantes, por Dios, como la presidencia de la República, en el caso del señor Ollanta Humala.